interviene y cierra el acto de clausura de la Asamblea General Ordinaria de CEIM, don Miguel Garrido de la Cierva, presidente de CEIM. Bueno, los saludos me sumo a los que han hecho anteriormente al alcalde, presidente de COE, presidente de CEPIME, presidente de Cámara, presidente de Honor, presidente de otras organizaciones, secretarios generales, en fin, a todos los que nos acompañáis, autoridades, vicepresidentes y sobre todo a los representantes de las distintas organizaciones y empresas. Gracias por acompañarnos un año más en esta clausura de la Asamblea de CEIM, que es el punto de encuentro de los empresarios madrileños y que simboliza la unidad del tejido empresarial que en estos momentos tanto necesita España. Porque no podemos negar que vivimos un momento especialmente complejo, un momento que exige en claridad en el diagnóstico, valentía en la propuesta y responsabilidad en la toma de decisiones. Y con este escenario me gustaría comenzar con una reflexión sencilla pero clara. El crecimiento económico, el empleo y el bienestar social no nacen de los decretos ni de los discursos, nacen de las empresas. Son las empresas las que invierten, las que innovan, las que asumen riesgos y son las empresas las que crean oportunidades para las personas. Por eso debemos preguntarnos si el marco económico actual está ayudando o dificultando esta tarea. Y la realidad es que existen demasiados factores que hoy están frenando la capacidad de crecimiento de nuestras empresas. Nuestro país afronta importantes desafíos económicos, sociales y geopolíticos, pero también atraviesa una profunda crisis institucional que no podemos ignorar. Asistimos a una sucesión permanente de escándalos políticos e investigaciones judiciales que deterioran la confianza en las instituciones y proyectan una imagen de inestabilidad en el exterior. La situación afecta a la imagen de España como destino de inversión y pone en duda que seamos una economía fiable y predecible. No hay un solo día que no conozcamos un nuevo escándalo, una nueva revelación que sepulta la memoria del anterior, pero el problema no es solo lo que ocurre, que desde luego es grave, gravísimo lo que estamos viviendo, sino que nos estamos acostumbrando a que esto ocurra, y eso es lo que es particularmente alarmante. No podemos acostumbrarnos a que la credibilidad de las instituciones está cada día más deteriorada, a los ataques constantes a la Administración de Justicia, a los jueces, a los fiscales, a que se desacredite a la Guardia Civil, a la Policía Nacional o a los medios de comunicación libres, como ha dicho el presidente del COE, cuando investigan aquello que el poder preferiría ocultar. No podemos ni debemos acostumbrarnos a vivir en un clima político en el que solo cabe una consigna: o estás conmigo o estás contra mí. Hoy la actualidad se llena de la palabra supuesto, y debe ser así mientras no hable la justicia, que precisamente habló ayer condenando a algunos de los protagonistas de la actualidad política. Pero una cosa es respetar los tiempos de la justicia y otra muy distinta es pedir a los españoles que miren hacia otro lado. Porque no se genera estabilidad económica hablando de supuestas joyas, de supuestas cloacas, de supuestas fontaneras, de supuestos papeles que juegan esposas, hermanos, sobrinas o entornos familiares del poder. Lo que estamos viviendo no tiene precedentes. El ministro de Economía ha dejado sin ejecutar 160.000 millones de fondos europeos, muchos de ellos destinados a la innovación, a la modernización y a la competitividad de nuestras empresas. La ministra de Transición Ecológica nos apagó a todos los españoles y todavía seguimos esperando una explicación sobre lo ocurrido y que alguien asuma alguna responsabilidad. El ministro de Transportes ha situado nuestra red ferroviaria en una crisis de credibilidad sin precedentes. Hoy subir a un tren se ha convertido en una aventura incierta y seguimos sin respuestas sobre Adamuz, cuyas víctimas merecen rigor y respeto. La ministra de Sanidad, a la que en Madrid conocemos bien, ha batido récords de conflicto con los médicos con una huelga que se prolonga durante 12 meses. Y podemos seguir hasta completar los 22 ministerios y hacer un inventario completo del deterioro. Pero quiero detenerme con especial atención en el ministro de Hacienda y en su predecesora, porque además, como ha comentado el presidente de COE, de no haber sido capaces de aprobar unos presupuestos generales del Estado durante 3 años, ni siquiera de presentarlos incumpliendo la Constitución, pero sí han sido capaces de dejar una estela de persecución fiscal difícil de olvidar. A quienes crean empleo
se les castiga, a quienes invierten se les señala, a quienes emprenden se les asfixia y a quienes sostienen el país con su esfuerzo diario se les trata como sospechosos. Y como guinda al pastel está la ministra de Trabajo, la inefable Yolanda Díaz, experta en malabarismos políticos, en titulares triunfalistas y en estadísticas que muchas veces se parecen muy poco a la realidad que viven las empresas. Porque detrás de los anuncios, de la propaganda y del maquillaje hay una verdad incómoda. España sigue teniendo millones de personas con problemas reales de empleo. La figura del fijo discontinuo distorsiona la fotografía del mercado laboral y el diálogo social se ha dinamitado cuando no convenía al relato del Gobierno. No estamos ante el problema de un ministro, no hablamos de una crisis puntual. Estamos ante un Gobierno que en su conjunto ha agotado su crédito, su credibilidad y su capacidad de ofrecer soluciones. Un Gobierno que divide, señala, recauda, improvisa y no responde. Y lo que es más peligroso, no gobierna, se dedica únicamente a sobrevivir. España necesita un Gobierno que gestione con responsabilidad y que ejecute en beneficio de todos los ciudadanos, porque este país es mucho más grande que este Gobierno. España es más fuerte que sus escándalos, es más decente que sus dirigentes y es más seria que quienes la han convertido en un espectáculo diario. Este Gobierno está agotado, no da para más en lo económico, ni en lo institucional, ni en lo moral. Es el momento de alzar la voz, de exigir rigor, responsabilidad, altura de miras y sentido de Estado. Por ello, los empresarios madrileños damos un paso al frente y pedimos una salida democrática a una situación ya insostenible. Pedimos, por tanto, la convocatoria urgente de elecciones generales. Y ahora toca hablar de futuro, un futuro basado en la estabilidad institucional, el respeto a las reglas de juego y la confianza en la empresa como motor de progreso. Y para lograrlo, hoy queremos lanzar nuestras propuestas, porque si algo caracteriza a CEIM es su proactividad. Más allá de la crítica legítima, queremos mejorar la competitividad y el crecimiento de la economía española para el bien de todos. Hablamos de unas propuestas consensuadas y trabajadas dentro de nuestra confederación, clasificadas en 6 ejes y que deben ser el gran caballo de batalla de los empresarios a corto y medio plazo. En el ámbito laboral es prioritario acometer una rebaja de las cotizaciones sociales, así como plantear reformas realistas y valientes para reducir el absentismo. España necesita más empleo, no más obstáculos para contratar. La recaudación por cotizaciones sociales ha aumentado un 50% desde 2018 y esta situación afecta especialmente a pymes y autónomos que constituyen nuestro gran tejido productivo. Todos compartimos el objetivo de mejorar los salarios y las condiciones laborales, pero no podemos olvidar que los salarios solo pueden crecer si las empresas son competitivas y rentables. Cuando se incrementan simultáneamente las cotizaciones, los impuestos y las obligaciones administrativas, muchas empresas ven limitada su capacidad de contratar, crecer o invertir y esto acaba perjudicando precisamente a quienes debemos proteger. Y si hablamos de absentismo, como ha hablado Antonio, que prácticamente ha dicho lo mismo que voy a decir, las cifras deben preocuparnos y mucho. He dado ya las fichas, las cifras de tanto las personas que cada día faltan a su trabajo, como lo que cuesta al conjunto de la sociedad y particularmente a los empresarios, que son 17.000 millones de euros. Y el problema no es puntual y es necesario abordarlo con rigor, sin estigmatizar a quienes realmente necesitan una baja médica y sin ignorar que existen disfunciones evidentes en el sistema. Desde CEIM llevamos tiempo reclamando que la medida más urgente para reducir el absentismo es impulsar una colaboración real con las mutuas, con el objetivo de agilizar los procesos, acelerar las pruebas diagnósticas, el tratamiento y el alta. Así, de esa manera, nos beneficiaríamos todos. Asimismo, también reclamamos reducir el impacto directo en los costes empresariales y que sea la Seguridad Social, como ha comentado el presidente de COE, quien se haga cargo del pago íntegro del cuarto al 15 día por las bajas en procesos de IT por contingencias comunes, mientras exista esta situación de desbordamiento de todos los sistemas. Pero porque el absentismo en una gran empresa es desde luego un enorme problema.
pero para una pequeña empresa familiar puede implicar directamente su desaparición y, en consecuencia, la de otros puestos de trabajo que dependen de esa empresa. El absentismo no solo genera costes, sino que erosiona la capacidad de las empresas para crecer, invertir y crear puestos de trabajo. No se trata de enfrentar derechos y productividad, se trata de garantizar ambas. Debemos proteger a quien realmente necesita una baja médica, pero también corregir las disfunciones de un sistema que se ha convertido en uno de los principales costes para nuestras empresas. Por otro lado, resulta paradójico que España mantenga una de las tasas de desempleo más elevadas de Europa, mientras miles de vacantes siguen sin cubrirse. Sectores estratégicos como la construcción, la logística, la atención a la dependencia, la industria o tantos otros tienen enormes dificultades para encontrar trabajadores. Debemos acometer el desajuste entre el talento y las vacantes. Y la solución pasa, obviamente, por una mejor formación, por una formación profesional conectada con la realidad empresarial y por una política migratoria responsable. Defendemos una inmigración ordenada, vinculada al empleo y a la formación, justo lo contrario a lo que se ha impulsado desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La regularización debe responder a las necesidades reales de nuestro mercado laboral, no convertirse en una decisión improvisada o desvinculada de la integración y el empleo, porque de no ser así se despiertan sospechas y dudas políticas. Y no lo decimos solo nosotros, también se lo recordaron los propios líderes europeos la semana pasada al presidente del Gobierno. Porque España necesita trabajadores y necesita talento, sí, pero también necesita planificación. Con respecto a la fiscalidad y el gasto público, que van muy unidas, vivimos una auténtica paradoja. Nunca se ha recaudado tanto y, sin embargo, escuchamos permanentemente que hacen falta más impuestos. La recaudación tributaria ha crecido más del 50% desde 2018, mientras empresas y familias soportan una presión fiscal cada vez mayor. Ciudadanos y empresas hemos pasado por diferentes estados de ánimo fiscales en estos últimos años. Primero sentimos presión fiscal, después llegó el afán recaudatorio, más tarde la asfixia y ahora sentimos persecución fiscal. No se puede construir competitividad sobre una permanente sospecha hacia quien invierte, emprende o crea empleo, porque el talento también huye de los entornos que castigan el esfuerzo y la iniciativa. La competitividad fiscal no es un privilegio, es una herramienta de crecimiento económico. Por eso defendemos la autonomía fiscal, la simplificación del sistema tributario y la eliminación de cargas que dificultan la actividad económica. Ángela ha expresado perfectamente las consecuencias de unas políticas económicas acertadas en la Comunidad de Madrid, de impuestos no bajos, porque en Madrid los impuestos no son bajos, son razonables, son incentivadores de la actividad, donde hay un clima de libertad empresarial y donde hay colaboración público-privada. La empresa no puede ser considerada una fuente inagotable de recursos para financiar cualquier incremento del gasto público. Necesitamos una fiscalidad razonable, estable y competitiva. Necesitamos terminar con la dinámica del acoso fiscal y regulatorio. Y también, y tan importante como recaudar, es gastar bien. Y aquí encontramos otro debate imprescindible. España mantiene una deuda pública, que lo ha comentado el presidente de COE, superior al 100% del PIB y que crece permanentemente. Y esta realidad obliga a hablar seriamente sobre la calidad del gasto público. No hablamos de recortar servicios esenciales, hablamos de auditar, evaluar y priorizar. Hablamos de eliminar duplicidades y de revisar organismos cuya utilidad ya no está justificada y que en muchos casos sirven para otro tipo de intereses. Y con esto estoy pensando en el CIS, Televisión Española, Correos, etc. Hablamos de concentrar recursos en aquello que genera crecimiento, productividad y bienestar. Porque el problema de España no es únicamente cuánto gasta, también es cómo gasta. Racionalizar el gasto público es una necesidad urgente. Otro de los desafíos estratégicos para España es la energía. La transición energética debe realizarse con responsabilidad, sin dogmatismos y garantizando siempre la seguridad del suministro. Las empresas necesitan energía abundante, competitiva y segura, y eso exige una visión de Estado y un replanteamiento sobre la energía nuclear basado en la tecnología y no en la ideología, como me habréis oído decir en numerosas ocasiones. La energía nuclear representa hoy una parte esencial de nuestro suministro eléctrico. Contribuye a la estabilidad del sistema, reduce emisiones y mejora nuestra competitividad.
Por tanto, cerrar anticipadamente las centrales nucleares significa incrementar costes, aumentar la dependencia energética y generar incertidumbre en un momento especialmente delicado. La semana pasada, expresamente, lo dijo Antonio Garamendi y yo aquí lo reitero, y estamos hablando concretamente de Almaraz. No tiene ningún sentido. Se ha demostrado que la energía nuclear aporta estabilidad al sistema, competitividad a nuestra economía y seguridad al suministro. Renunciar a ella antes de disponer de alternativas equivalentes supondría asumir un riesgo innecesario para hogares y empresas. Sería un disparate. La vivienda, por otro lado, se ha convertido en la principal preocupación de millones de españoles. Y el problema no es ideológico, es matemático. Faltan viviendas. España acumula un déficit estimado de cientos de miles de viviendas y la oferta continúa siendo insuficiente para responder a la demanda. No resolveremos este problema enfrentando a propietarios, promotores, inversores e inquilinos. La solución pasa por liberalizar suelo, reducir trámites, acortar plazos, bajar impuestos y apostar decididamente por la colaboración público-privada. Necesitamos políticas decididas y políticos valientes, justo lo contrario a la inacción que ante este problema han planteado desde el Ministerio de Vivienda. Mientras las familias no pueden comprar, mientras los jóvenes no pueden alquilar, mientras el esfuerzo de toda la vida se vuelve inalcanzable, a los ocupas se les comprende, se les ampara y se les protege. Del mismo modo, resulta imprescindible recuperar la inversión en infraestructuras. Es curioso, pero cuanto más impuestos pagamos, peores infraestructuras tenemos. España no puede aspirar a ganar competitividad con redes ferroviarias saturadas, carreteras pendientes de modernización, infraestructuras hidráulicas insuficientes, redes eléctricas saturadas o infraestructuras digitales que no llegan. Cuando estas inversiones se retrasan, la competitividad se resiente. Por eso reclamamos un compromiso firme con la inversión productiva y con aquellos proyectos que mejoran la conectividad y la cohesión territorial. En definitiva, todos estos temas mencionados convergen en una misma idea, la competitividad. España necesita una gran estrategia nacional para recuperar competitividad. Una estrategia basada en la innovación, en la digitalización, en la industria, en el talento, en la internacionalización, en la simplificación administrativa y en el fortalecimiento de la empresa. Necesitamos que crecer deje de ser una carrera de obstáculos, que emprender vuelva a ser una aspiración, que el éxito empresarial deje de contemplarse con sospecha, porque cuando una empresa crece, crece el empleo. Madrid seguirá liderando y seguirá atrayendo inversión. Madrid seguirá generando oportunidades, pero España necesita abordar reformas estructurales que llevan demasiado tiempo esperando. Desde CEIM seguiremos defendiendo una economía abierta, competitiva y basada firmemente en la libertad de empresa. Seguimos proponiendo soluciones como las aportadas en estos ejes, seguiremos dialogando y seguiremos recordando algo esencial. No hay una política social sostenible sin una economía fuerte. No hay empleo sin empresas. Y termino. España tiene talento, tiene capacidad industrial, tiene potencial tecnológico, tiene una posición geoestratégica privilegiada y dispone de empresarios extraordinarios. Lo que necesita es un entorno que acompañe a ese potencial. Un potencial que está aquí, en esta sala. Sois vosotros los que cada día asumís riesgos, afrontáis costes, pagáis impuestos y nóminas y sacáis adelante vuestros proyectos incluso en los momentos más difíciles. Por eso quiero terminar dándoos las gracias a todos los empresarios y muy especialmente a los que formáis parte de CEIM. Gracias por vuestra fortaleza, por vuestro compromiso y por seguir generando empleo, riqueza y oportunidades para Madrid y para España. Muchas gracias.